Bien, ¿qué ha pasado en la doctrina nacional? Eh, bueno, en primer lugar quiero señalar que ya el Código Tejedor, que rigió en Provincia de Buenos Aires hasta prácticamente la sanción del Código Nacional, ya preveía y regulaba el supuesto del concurso ideal de delitos como unidad delictiva, con una referencia bastante interesante. Por eso siempre yo rescato y revaloro la dimensión histórica. Así como vimos que en el proyecto de 1891 se toma la regulación del concurso ideal conforme a la fórmula un hecho, y creo que en el artículo 78, y a continuación se prevé como hipótesis también de unidad delictiva los casos de especialidad, de modo que ya parecía que el proyecto de 1891, el Código Penal de 1891, adhería a esta tesis, digamos, que ahora reivindicamos. Hay concurso real, pluralidad de delitos. Después, por fuera del concurso real, tenemos un caso previsto normativamente, que son los casos de concurso ideal, y eventualmente, en cuanto a la relación de los tipos penales entre sí, solo nos queda la regla de la especialidad. El proyecto de 1891 lo preveía de manera expresa. Fíjense que en alguna medida la dimensión histórica siempre nos permite eso como un corsi e ricorsi, pero en última instancia los temas ya estaban abordados, ¿no? Bueno, lo mismo pasa en el Código Tejedor con la regulación del concurso ideal, porque el Código Tejedor planteaba el caso de concurso ideal como caso de unidad de delito y unidad de pena, diciendo si el culpable comete varios crímenes al mismo tiempo. Y fíjense que ya nos proporciona un criterio interesante de interpretación, que es la simultaneidad de la infracción. Normalmente van a ver que en la mayoría de los casos que la doctrina asume como casos de concurso ideal, el sujeto se pone en contraste con el derecho en un solo momento, lo que se llama la simultaneidad de la infracción. Y esta característica, que hoy podríamos reivindicar como una regla o criterio para interpretar junto a otras el artículo 54 del Código Penal, ya estaba prevista en el Código Tejedor. Y en la nota del Código Tejedor, bueno, Tejedor era muy amplio, ¿no? Porque decía, pueden darse muchos supuestos de unidad delictiva en concurso ideal cuando el sujeto comete varios crímenes al mismo tiempo. Puede ser que haya un acto, un fin y varios delitos. Puede ser que haya un acto que encierre otros actos criminales. Puede ser que un acto sea necesario para la consumación de otro acto. En todos esos casos, en la medida en que haya simultaneidad, se debe imputar un solo delito. Luego vendría en el medio el proyecto de 1891, que ustedes saben que fue la base, pasó luego a 1906, de 1906 a lo que sería el Código de 1921 y sancionado en 1922, y allí obviamente viene la discusión en orden a cuál es la fuente del artículo 78. Pero ¿cuál fue la interpretación? ¿Cuáles fueron las posiciones de los primeros intérpretes? Bueno, por ejemplo, Julio Herrera, si bien no estaba muy de acuerdo con la solución, Julio Herrera reconocía de que la fuente del artículo 54 estaba tomado del código belga y del código holandés. El código belga y el código holandés eran un poquito anteriores al código italiano de 1889, pero tanto el código belga como el código holandés seguían la teoría de la unidad de acción corporal. Y es más, daban ejemplos concretos en sus comentarios que daban el supuesto, en concurso ideal, para ejemplificar la teoría de la unidad de acción, el supuesto de quien en un mismo acto envenena a varias personas, y el supuesto de quien atraviesa con una bala a más de una persona y causa 2 muertes. Y decían, estos son los ejemplos de que la unidad es corporalmente unitaria y que por lo tanto hay un solo delito. Y esto está, digamos, en la nota al artículo 78 del proyecto de 1891 argentino, está expresamente referenciado. Lo que ocurre es que, además del código belga y holandés y de esta referencia concreta,
Después se dice que también se tomaron en cuenta los códigos más modernos. Y entre los códigos más modernos, el más moderno era el de 1889 italiano, tenía 2 años de antigüedad solamente. Y es allí donde otro autor dice, no, bueno, pero en realidad se tuvo en cuenta los códigos más modernos, el código moderno está el código italiano lo que consagraba era la unidad de resultado material. Fíjense, dos opuestos, ¿no? Si tomo código belga, código holandés, unidad de acción corporal, independientemente de los resultados. Si tomo código italiano de 1889, unidad de resultado material. Pero bueno, independientemente de que este fue el reconocido, Julio Herrera dice, no, la fuente fue el código belga y el código holandés, sin embargo yo no estoy muy de acuerdo con la teoría de la unidad de acción corporal, adhiero a la interpretación que propone Carrara de la teoría de conexión de medio a fin. Y esta fue la interpretación que dominó durante los largos primeros años de la sanción del Código del 21. La mayoría de la doctrina se enroló en la teoría de Carrara, de la unidad de acción ideológica o conexión de medio a fin. Allí lo podemos ver a Ramos, a Eugenio Gómez, a Malagarriga, a Oderigo, a Moreno. Prácticamente toda la doctrina mayoritariamente se inclinaba. Es el único momento donde hay un mayor consenso, digamos, por lo menos en la doctrina, no tanto en la jurisprudencia, fueron los primeros años, los primeros 20 años, digamos, desde la sanción del código. Porque después, obviamente, aparecería la posición de Soler. Y Soler tenía una influencia enorme en la doctrina argentina y Sebastián Soler, cuando interpreta el artículo 54 del Código Penal en una posición que luego sería asumida por muchos de los doctrinarios argentinos, Fontán Balestra, el mismo Núñez, hasta 1952, Gavier, bueno, siguen la posición de Soler, que se enrola decidida y definidamente con la teoría de Bernardino Alimena, o sea, la teoría de la unidad de culpabilidad por la unidad natural o jurídica de las lesiones causadas por el autor. Y dice Soler, en realidad, cuando se comenta el artículo del proyecto de 1889, claramente se hace alusión al código belga, al código holandés y a los códigos más modernos. Y allí se referencia de que la unidad de hecho significa que si hay unidad de hecho y unidad de resolución, habrá un solo delito. Este aparece en los fundamentos, en la posición de motivos. Con lo cual, dice Soler, no hay ninguna duda que los elementos para interpretar el artículo 54 del Código Penal están dados por la unidad del hecho y la unidad de resolución. Y este pasa a ser el elemento decisivo. La unidad de resolución en alguna medida condiciona la unidad del hecho. ¿Y cuándo hay unidad de resolución criminal? Bueno, para poder saber cuándo hay unidad de resolución criminal hay que tomar la tesis de Alimena. Hay unidad de resolución criminal cuando el sujeto, por más que quisiera las dos cosas, incurría en un exceso de dolo que no podía imputársele a cuenta de dos delitos. De modo que cuando las lesiones son naturales o jurídicamente inseparables, dice Soler, no hay, queda claro que hay una unidad de resolución y por lo tanto hay una unidad de delito. Una tesis que se consideró como una tesis subjetivista, porque él hablaba de la unidad de resolución, pero que en verdad de subjetivismo tiene muy poco, ¿no? Porque en última instancia se termina resolviendo la unidad en función de la separabilidad o inseparabilidad de las lesiones causadas, que es un dato netamente objetivo. Bueno, esta tesis que Soler difundió en toda la Argentina fue utilizada por la mayoría del Tribunal de la Casación Federal en el caso Heredia, que comenta Patricia Ziffer. Allí la mayoría resolvió que en el concurso entre la tenencia del arma de guerra, tenencia ilegítima, y el robo, había un concurso real por aplicación, descarte, por aplicación de la teoría de la inseparabilidad natural o jurídica de las lesiones causadas. ¿Por qué? Porque según los dos camaristas, en una interpretación que estimo francamente errónea, incluso conforme
a esa misma teoría, ellos consideraban de que bien podía haber cometido el robo con un arma que tuviera legítimamente, por lo tanto las lesiones eran accidentalmente separables, de modo de que en el caso de la tenencia ilegítima del arma de guerra y el robo, había dos delitos, tenencia ilegítima por un lado y el robo con armas por el otro. Bueno, es decir, ellos consideraron, diciendo, nosotros seguimos la teoría de la inseparabilidad de las lesiones, pero en este caso las lesiones no son ni natural ni jurídicamente inseparables, sino que son accidentalmente, porque bien había podido cometer el hecho de otra forma. En verdad, el planteo no tiene sentido, porque aun cuando yo tenga legítimamente un arma, si la uso para cometer un robo, el permiso administrativo se dio. No hay ninguna distinción. O sea, un arma que se usa para un robo es siempre su tenencia ilegítima, por más que lleve un permiso de portación o de tenencia en el bolsillo. De modo que, no, por otra parte, es casi una cuestión de sentido literal del tipo, ¿no? Robo con armas, es imposible cometer un robo si no tengo el arma, y para tener arma lo tengo que tener, esto es independiente de que la tenga legítima o ilegítimamente. ¿Me explico? Lo que se puede discutir, es más, los delitos de tenencia plantean un problema porque en sí mismo la tenencia no es un acto, no es una acción, de acuerdo al Código Civil, es un Estado. Lo que los códigos deberían tipificar es la adquisición de la tenencia, que sí es una acción, pero dejando de lado esta cuestión que tiene que ver con otro problema, otras categorías de la teoría del delito, dejando de lado esta cuestión, no hay ninguna duda que la mayoría, en el caso de Heredia, no acertó, digamos, con su propuesta. En 1952, Núñez cambia su posición, que era la misma posición de Soler, comienza a estudiar mucho todo el tema de los antecedentes del artículo 54, en alguna medida levanta y recupera el antecedente italiano, dice que en realidad en el proyecto de 1891 claramente se dijo que se tenían en cuenta los códigos más modernos, independientemente de la referencia al código belga y holandés. El código más moderno era el código italiano de 1889, y el código italiano de 1889 había sido tomado del proyecto de Sanardelli de 1877, y en el comentario del proyecto de Sanardelli claramente se decía que la fórmula unidad de hecho, que es la misma fórmula que usa el artículo 54, debía interpretarse conforme a la teoría de Impallomeni, es decir, la unidad de resultados materiales. Y esta es la posición que Núñez sostendría, con algunas modificaciones, digamos, desde 1952 en adelante, y que tuvo bastante predominio, digamos, en la doctrina y en la jurisprudencia, dada la influencia del autor cordobés, especialmente en la provincia de Córdoba, en donde si uno iba a un juicio oral o a cualquier juicio en la provincia de Córdoba, el fiscal, el defensor, todo tenía el libro de Núñez arriba de la mesa, era imposible que esto no ocurriera. Por otra parte, él dice de que en realidad cuando se tradujo el proyecto, el Código 1889 italiano, cuando se hace referencia que si hay unidad de hecho y unidad de resolución, hubo un error de traducción, que en realidad lo que se quiso decir, o lo que debió haber decirse en la traducción al castellano, es que en el concurso ideal, cuando se explica el artículo de la unidad de hecho, los italianos lo que decían es, si hay unidad de hecho y consecuentemente unidad de resolución, pero bueno, en la traducción omitieron esta expresión, entonces quedó como que el concurso ideal necesitaba dos elementos, unidad de hecho y unidad de resolución, cuando en verdad, dice él, la unidad de resolución es una consecuencia de la unidad de hecho, y la unidad de hecho se determina a partir de la unidad de resultado material. Luego Núñez, en su manual, se ve que nota cierta insuficiencia, en alguna medida, o insinúa cierta insuficiencia de la tesis de Impallomeni, y da una vuelta más de tuerca, digamos, a su interpretación, y dice que en realidad plantea una interpretación verdaderamente, si se quiere, objetable, porque dice, en realidad cuando el Código Penal habla de un hecho, está refiriendo a un delito. La interpretación cabal, seguimos con Impallomeni, pero la interpretación cabal del artículo 54 debe ser esta.
cuando un delito, un hecho, cae en más de una tipicidad penal. ¿Y por qué un delito que ya en sí mismo es un delito, un hecho que ya en sí es un delito, puede caer en más de una tipicidad penal? Dice Núñez. Y ahí es donde completa o agrega a su teoría algo que seguramente toma de Masucci, porque él lo cita mucho a Masucci. Masucci fue el anterior a Alimena, y dice, bueno, esto pasa porque hay que distinguir entre hecho y circunstancias. Muchas veces un hecho que ya es un delito, por determinadas circunstancias de tiempo, de lugar, de relación entre la víctima y el autor, de condición del autor, ese hecho que ya es en sí mismo un delito repercute también en otra tipicidad penal. Y fíjense, dice él, que en la mayoría de los casos de concurso ideal siempre hay unas circunstancias que hace que un único hecho, un único delito, presente una doble tipicidad. Ejemplo, el médico que al revelar el secreto profesional injuria a la paciente. Bueno, en este caso ya el hecho que es en sí mismo un delito, por la circunstancia de que el que dice la injuria es un médico, lo hace incurrir en violación de secreto. En la violación incestuosa que daban los italianos, bueno, el hecho, una condición de la víctima, ser pariente, hace que el hecho que ya en sí mismo era un delito, violación, lo hace incurrir en otra tipicidad, que es el incesto. En el caso del falso testimonio, también el testigo que miente e imputa un delito falsamente a un tercero, ya el hecho que en sí mismo era un delito, la calumnia, por la condición de testigo, una circunstancia propia del autor, ser testigo, un delito propio, hace que también caiga en otra tipicidad. Muchos delitos de funcionario público que cometen a lo mejor un fraude patrimonial, pero por la circunstancia de ser funcionario público, calidad propia del autor, hacen que el hecho además se proyecte sobre la omisión del cumplimiento de los deberes del funcionario público. Pero en cualquier caso, dice Núñez, la doble tipicidad del hecho no alcanza, es insuficiente para multiplicar el delito. Lo que se imputa al sujeto es el hecho, no la subordinación. No una cosa es el hecho subordinado, el hecho adecuado a la figura penal, y otra cosa es la subordinación del hecho. La doble subordinación legal no multiplica el delito, porque el hecho sigue siendo único. Y mientras el hecho sea único, por más que haya una doble tipicidad, no podemos multiplicar el delito. El problema y la objeción, que se remonta a González Roura, tipo doctrinario argentino, y que es después retomada por Sandro en ese artículo que yo les proporcioné. Le proporciono poco material porque es un tema complicado y allí está bastante gráficamente planteadas algunas cosas. El problema, la objeción a esta tesis de Núñez es que si se identifica un hecho del artículo 54 con delito, es decir, si hay un delito que por una circunstancia cae en dos tipicidades, entonces la norma está fuera de lugar, no tiene razón de ser, porque si hay un delito no hay un problema de concurso. Esta es la objeción que se le hace a la tesis de Núñez, y nos queda por ver la posición del finalismo y la posición digamos, que es una posición más, y la posición de los normativistas, ¿no?, vinculados a la introducción del artículo 54 en la doctrina nacional, para terminar con este cúmulo de engorrosas teorías.